Bueno, doctores, buenos días. Iniciando la fase 1 del curso de preinternado de Villamedic. Yo les voy a acompañar en el área de cirugía general. Soy doctor Juan Carlos Valverde Alba, soy trujillano, hice la carrera de medicina en Trujillo, hice la especialidad de cirugía general por San Marcos y la subespecialidad en cirugía de colon y recto por la Universidad Cayetano. He viajado a Brasil, he estado capacitándome y pertenezco a algunas sociedades. Entonces, tengo algunos años enseñando, ya casi 5 años, y voy a tratar de entrenarlos y dejarlos listos para que den un buen examen y logren su objetivo, que es ingresar a salud. Bueno, vamos a empezar. Este más o menos es el cuadro de distribución de las preguntas en relación a los exámenes preinternado, ¿ya? Generalmente, tanto en los exámenes preinternado, en y residentado, la patología más preguntada es la patología intestinal, ¿no? Dentro de la patología intestinal vamos a abocar la parte de apendicitis, cirugía colorectal, la parte mismo intestino delgado, y es generalmente el grueso de preguntas, ¿no? Seguido por la patología hepática y vías biliares, y también la patología anorrectal. ¿Correcto? Bueno, vamos a dar inicio a esto. Vamos a empezar, como le estaba mencionando, por la patología intestinal. Bueno, entonces acá tenemos esos temas que vamos a tocar en patología intestinal. Vamos a empezar con patología apendicular, luego vamos a con cáncer colorectal, ya y así sucesivamente. Bueno, vamos a empezar hablando por el apéndice. Entonces, como nosotros somos alumnos de quinto, sexto año de la carrera de medicina, entonces recién hemos llevado un poco anatomía, fisiología y cirugía general, ¿verdad? Entonces, para hablar de apéndice secal, en primer lugar debemos ubicarnos en la anatomía, ¿correcto? El apéndice secal es un órgano tubular, ¿verdad? Que sale ¿de dónde? De la unión de las tres tenias. Acá tenemos el ciego, ¿ya? Este es el ilion, esta es la válvula ileocecal, correcto, este es el ciego. A nivel del ciego tenemos tres tenias, correcto, esta tenia que vemos acá y dos que se van hacia atrás. En la confluencia justo de las tres tenias tenemos aquí a la base del apéndice, ¿ya? A la base del apéndice, que generalmente está a 2 centímetros inferior a la válvula ileocecal, ¿correcto? Esto es importante porque si por ahí, Dios quiera, tengan la oportunidad de hacer una apendicectomía en el internado, porque, bueno, a veces le damos oportunidad y a mí me gusta dar oportunidad a los internos y es posible, ¿correcto? Entonces, deberían buscar el apéndice, ¿dónde? Justamente al nivel del origen de las tres tenias, ¿correcto? Las tenias se ven blanquitas en el colon, ¿ya? A nivel de su origen, ahí deberían buscar las tenias y debajo del ilion, 2 centímetros, ¿correcto? Además, esta apéndice secal es un órgano tubular cuya longitud generalmente es variable, pero cuyo diámetro sí nos importa, ¿correcto? Pero debemos saber que tiene una válvula acá en su origen, y es la válvula de Heister, ¿correcto? Heister, perdón. La válvula de Heister, ojo, ¿ya? Ese es su origen. En relación al tamaño, como les decía, la longitud es variable, ¿correcto? La longitud es variable, puede medir 2 centímetros, 5, 20, creo que la más grande que he operado habrá sido de 23 centímetros más o menos, ¿correcto? En cambio, su anchura, o sea, el espesor, sí tiene que ser menor a 6 milímetros, porque si es mayor a 6 milímetros, estaríamos frente a un apéndice aumentada de tamaño, o sea, inflamado, o sea, una apendicitis, ¿ya? En relación a la posición es diversa, como vemos acá en el gráfico. Puede ser paracecal, puede ser preilial, pélvica, subsecal. Sin embargo, la más frecuente es la retrocecal. Ojo, la retrocecal ascendente, ¿ya? Es pregunta de exámenes, ¿ya? Si bien es cierto, estamos en la fase 1, correcto, ascendente. Pero voy a tratar de darles también un poco de enfocarlos hacia las preguntas, que es lo más importante al final, porque eso es lo que queremos, que den un buen examen de salud, ¿ya? La posición más frecuente es la retrocecal ascendente, ¿correcto? Y en relación a la irrigación del apéndice, su irrigación va a depender básicamente del superior, ¿ya? Pero no es que la arteria mesentérica superior llegue directamente al apéndice, pues obviamente. Va a dar una rama, que es la rama ileocólica, ¿ya? Ileocólica, y esta va a dar otra rama, que es la
apéndico-cólica, ¿ya? Biseco-apéndico-cólica. Las 5 ramas, las famosas 5 ramas de la arteria ileocólica. Bisego quiere decir 2 arterias para el ciego, una anterior y otra posterior, una para el apéndice, ¿correcto? Apéndico, y otra para el colon, ¿correcto? Biseco, y otra falta para acá para el ilio. Biseco, apéndico, colon, es biseco, ilio, apéndico, cólica. Ojo, ya 5 ramas da la arteria ileocólica, ¿ya? Entonces, acá tenemos la arteria apendicular, como vemos acá. La arteria apendicular va a entrar por el meso. Acá tenemos un meso, este es el meso del colon. El mesenterio es por donde pasan las estructuras y donde están los ganglios linfáticos del colon, correcto. Ese es el mesenterio. Entonces, justo cuando termina el mesenterio del colon, hay un pequeño mesoapéndice, pequeñito, como ustedes ven acá. Y por el borde libre, o sea, más externamente, corre una arteria, que es la arteria apendicular, que es la que da irrigación al apéndice, como ustedes ven acá. Entonces, ¿qué nos interesa de esta anatomía? Nos interesa darnos cuenta que la parte más irrigada del apéndice justamente es el borde que tiene contacto con el mesenterio. O sea, la parte más irrigada es el borde mesentérico. Entonces, si nos preguntan cuál es la parte menos irrigada, ¿qué responderíamos? El borde antimesentérico. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente el borde antimesentérico es el que más rápidamente se perfora en una apendicitis. ¿Por qué? Porque es el borde menos irrigado, el borde más expuesto ¿a qué? A isquemias, ojo, a isquemias, ¿ya? Por eso es importante también esto, ¿ya? En relación a la fisiopatología o a la fisiología del apéndice, nosotros podríamos decir que el apéndice no sirve para absolutamente nada. Fácil y sirve pues para darle chamba al cirujano, ¿no? Pero han sido propuestas algunas alternativas en relación a la fisiología. ¿Cómo qué? Como la secreción de qué? De inmunoglobulinas. Y si nosotros recordamos nuestra clase de inmunología, las inmunoglobulinas que se sintetizan en la mucosa, ¿cuáles son? La inmunoglobulina A, ¿ya? La inmunoglobulina A. Por eso se dice que incluso tener apéndice te podría proteger para ciertas enfermedades, ¿correcto? Es más, se dice que cuando te quitan el apéndice, el mismo hecho que te quitan el apéndice, o sea, si te someten a una apendicectomía, ¿correcto? Te protegen para una enfermedad. O sea, la apendicectomía es un factor protector ¿para quién? Para la colitis ulcerativa. Ojo, para la colitis ulcerativa. Y es un factor de riesgo, además, la apendicectomía, el hecho que te quiten tu apéndice. ¿Para qué? Para la enfermedad de Crohn. Ojo, para la enfermedad de Crohn. ¿Ya? ¿Qué nos importa del apéndice? Obviamente la apendicitis, ¿ya? Recuerden que la apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Ojo, de abdomen agudo quirúrgico. O sea, es la causa más frecuente de operaciones, prácticamente en todas las edades, incluidos gestantes. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, por eso es importante conocerla y por eso justamente es lo que más preguntan en el examen. Es la patología más preguntada de SNAM de salud de residentado, porque es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. ¿Correcto? El abdomen agudo quirúrgico y la apendicitis, ¿correcto? Se presenta con mayor frecuencia en qué etapa de la vida, ¿correcto? La incidencia justamente se da en la edad de los 20 y 30 años, ¿ya? En la segunda y tercera, de los 10 en realidad, de los 10, 20, 30 años. Segunda a tercera década de la vida, ¿ya? Ese es su momento más frecuente. Se dice que hasta el 5 a 7% de la población va a tener apendicitis, ¿ya? ¿Correcto? Hasta el 5 a 7% de la población va a tener apendicitis, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que de 100, más o menos 7 van a tener apendicitis, ¿correcto? En toda su vida. Entonces, es una incidencia considerable. Es una incidencia considerable, por eso hay que tenerla en cuenta, ¿ya? Ahora, asimismo, en relación a la incidencia, acuérdense que la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en gestantes. Pregunta, ojo. Y en la gestante se va a dar ¿cuándo? En el segundo trimestre del embarazo. En el segundo trimestre del embarazo. Ojo. Ahora, ¿por qué nos da apendicitis? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de la luz apendicular, ¿correcto? Este es el apéndice. Está saliendo del cielo. Se obstruye la luz.
Esa obstrucción de la luz normalmente es dada ¿por qué? Por la hiperplasia linfoide, ¿correcto? La hiperplasia linfoide. Esa hiperplasia linfoide, ¿correcto? Esa hiperplasia linfoide, que es la causa, se da por la hiperplasia de los amígdalas, de las amígdalas de Rous, ¿correcto? No es placas de Peyer, ojo, ¿ya? Las placas de Peyer tienen que ver con el ilion, ¿correcto? La causa más frecuente entonces sería la hiperplasia linfoide que causa obstrucción de la luz apendicular. Y la segunda causa en frecuencia, ¿cuál sería? Los fecalitos, ¿correcto? Los fecalitos, ¿qué van a hacer? También van a obstruir la luz apendicular, ¿correcto? Por obstrucción de la luz apendicular. Debemos recordar que si bien es cierto, ambas causan apendicitis, la hiperplasia linfoide y los fecalitos, la hiperplasia linfoide justamente se da en la segunda década de la vida, ¿ya? Los jóvenes, los niños, ¿ya? Los fecalitos ya pasado los 40, 50 años, ojo, ¿correcto? Pero hay que diferenciar que, y es motivo de pregunta, que generalmente, ¿cuál es la que más se complica, la que tiene peor pronóstico? Esta, la apendicitis causada por fecalitos es la que tiene peor pronóstico, ojo, ¿ya? Porque generalmente rápidamente se va a complicar y a perforar, por eso, ¿ya? Entonces su peor pronóstico. Entonces, ¿qué pasa? A resumidas cuentas, se obstruye la luz apendicular por un ganglio, por un nódulo linfático inflamado, por un fecalito, hay una sobredistensión. ¿No ven que el apéndice tiene mucosa? Va a secretar, ¿qué? Moco. Ese moco se va a acumular en la luz, pero como no hay una obstrucción, no va a salir. Entonces va a haber una sobredistensión, ¿correcto? Esa sobredistensión va a comprimir la mucosa. Al comprimir la mucosa, en primer lugar se van a taponar ¿qué? Los vasos linfáticos se taponan. ¿Por qué? Porque están comprimidos por la presión aumentada dentro del apéndice. Luego se van a comprimir ¿qué? Los vasos venosos y al final se comprimen los vasos arteriales. Entonces, esto lleva a una isquemia ¿de quién? De la mucosa. Esa isquemia si continúa va a necrosis y esa necrosis va a perforación y esto es igual a peritonitis. Ojo, ¿ya? Entonces vamos a seguir. En relación a la apendicitis aguda, la microbiología. ¿Qué nos importa de la microbiología de la apendicitis aguda? ¿Ya? En relación a la microbiología, ¿qué bacterias son las que están involucradas? Y las bacterias básicamente son parte de la, parte de la flora normal. Ojo, parte de la flora normal. ¿Y qué tenemos en nuestros intestinos? Tenemos gram negativos, ojo, gram negativos y anaerobios, ¿verdad? Dentro de los gram negativos a la cabeza, ¿a quién tenemos? A E. coli. Y dentro de los anaerobios, ¿a quién tenemos a la cabeza? Bacteroides. Pero acá hay que hacer otra distinción, que las apendicitis, cuando son complicadas, o sea, cuando hay perforación, cuando hay peritonitis, generalmente se deben ¿a quién? Justamente a bacteroides, a anaerobios. Ya tienen peor pronóstico también los anaerobios. Ojo. ¿Verdad? Pero en resumidas cuentas, ambas bacterias generalmente se encuentran cuando uno estudia líquido peritoneal de una peritonitis por apendicitis, ¿ya? Y en realidad van a estar en cualquier patología de intestino delgado y de colon cuando hay perforación, ¿ya? Correcto. En relación a la sintomatología, ustedes deben saber que no existe apendicitis sin dolor. No existe apendicitis sin dolor. O sea, sí o sí tiene que haber dolor para hablar de apendicitis. Sin dolor, piensen en cualquier otra cosa, pero no piensen en apendicitis, ¿ya? Y este dolor abdominal tiene una característica especial, ¿correcto? Que no es el dolor normalmente, ese dolor no va a iniciar en la fosa ilíaca derecha, va a iniciar en otra parte. ¿Dónde inicia ese dolor abdominal? En el epigástrico, ¿ya? Luego, ¿a dónde se va? A la zona periumbilical. Y luego, ¿dónde termina? En la fosa ilíaca derecha. Esta triada migratoria de Kocher, o sea, de migración del dolor, ¿correcto? Mira, un segundillo, vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Ya. Esta triada migratoria en relación a la localización del dolor, ¿correcto?
tiene un nombre en relación al tiempo. Cuando hablamos de, si bien es cierto, cuando hablamos de localización, triada migratoria de Kocher, pero cuando hablamos del tiempo, tiene un nombre, sí. Su nombre es cronología de Murphy, así como el signo de Murphy, igualito. Y esta cronología de Murphy se va a presentar en el 60% de los pacientes, ¿ya? ¿Correcto? Esa cronología de Murphy, ¿qué implica? El paso del dolor de la zona epigástrica a la fosa ilíaca derecha. Ahora, ¿por qué nos duele en primer lugar la zona epigástrica periumbilical y luego la fosa ilíaca derecha? Eso tiene que ver con el origen del dolor. Entonces tenemos dos orígenes del dolor, ¿correcto? Tenemos el dolor visceral y el dolor parietal. El dolor visceral se da ¿por qué? Por irritación ¿de quién? Del peritoneo visceral. ¿Correcto? Y el dolor parietal, ¿por qué se da? Por irritación del peritoneo parietal. Ojo. Y además condicionan, perdón, están dados, ¿por qué? Por ciertas irritaciones, perdón, por cierto sistema, ¿ya? El peritoneo visceral tiene que ver con el sistema nervioso, simpático, ojo, así como yo, simpático, ¿ya? Entonces, eso deben acordarse. ¿Por qué? Porque es motivo de pregunta. Siempre nos dicen, ¿el dolor visceral tiene que ver con qué sistema? Con el sistema nervioso simpático. ¿Y el dolor parietal con qué sistema tendrá que ver? Tendrá que ver con el sistema nervioso somático, ¿correcto? Ahora, pero ¿cómo son las características de este dolor? El dolor visceral generalmente va a ser un dolor mal localizado, sordo, ¿correcto? Mal localizado, sordo también se le denomina, ¿correcto? ¿Qué quiere decir mal localizado, sordo? Es que el paciente te va a decir de una manera que a veces te va a decir, no, siento un malestar, como un hinchazón, como un ardor, o sea, te lo va a describir de 20.000 maneras, pero tú a esa descripción tienes que pararle la oreja, porque esa descripción te está alertando que el dolor inició ahí, ¿correcto? En cambio, el dolor parietal, el paciente sí te lo va a decir clarito. Doctor, me duele acá, y te lo puede señalar hasta con el dedo. ¿Dónde le va a doler en el dolor parietal? En la fosa ilíaca derecha. El dolor parietal sí está ahí, en la fosa ilíaca derecha, por irritación ¿de quién? Del peritoneo parietal. Oh, ¿ya? Entonces, ¿cuánto demora la cronología de Murphy? Demora de 4 a 6 horas. O sea, el paciente viene ahorita, o mejor se da cuenta ahorita, de dolor en la zona epigástrica, pasadas 6 horas, ya el dolor está en la fosa ilíaca derecha, ¿correcto? Bueno, entonces, a ver, ¿qué más tenemos en apendicitis? También tenemos náuseas y vómitos. Sin embargo, estas náuseas y vómitos son, ojo, posteriores al dolor, ¿ya? Posteriores al dolor. Si estas náuseas y vómitos fueran antes del dolor, hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en otro diagnóstico, ya no en apendicitis, ojo. Además, fiebre y anorexia. La fiebre, deben saber que es una fiebre tardía, pasada ¿qué? Las 24 horas generalmente, 18, 24 horas. Y la anorexia, correcto, también se presenta. Pero ojo, la anorexia no es el síntoma más frecuente. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? El dolor. No se vayan a confundir en los exámenes. El dolor es el signo más frecuente. La anorexia posiblemente será el segundo signo, pues, o síntoma más frecuente, pero no es el más frecuente. ¿Para qué nos sirve la anorexia? Porque es importante estudiarla. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que llegan a la emergencia, si tú le haces su historia clínica, te van a decir, doctor, ¿sabe qué? No sé, en la tarde, noche no tuve hambre y a las 2 de la mañana me empezó un dolor en la barriga. Entonces, esa historia es característica, o sea, el paciente te va a contar de esa manera. No te va a decir el paciente, doctor, ¿sabe qué? Me comí mi pollo a la brasa a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana, no sé, me dio dolor. No, esa historia nunca la vas a escuchar, porque el paciente que tiene apendicitis, si le dio apendicitis en la madrugada, noche madrugada, no cenó. Si le dio en la tarde, no almorzó. Si dio en la mañana, mediodía, no desayunó, ¿ya? Entonces, por eso la anorexia es muy importante. Cuando el paciente te dice que tiene hambre, o sea, que el hambre no se ha visto involucrada, que el paciente quiere comer, está con dolor, está con todo, está con fiebre incluso, pero quiere comer, él tiene hambre, deberías pensar en cualquier cosa menos en apendicitis. Ojo.
En relación a apendicitis aguda, en relación a los signos, ¿cuáles son los signos? Tenemos signos variados, tenemos un montón de signos en relación con apendicitis, ¿ya? Uno de ellos, obviamente, es el aumento de la temperatura, el signo de Gueñau-de-Musi y el signo de rebote, ¿ya? Luego tenemos los clásicos McBurney. Vamos a empezar por el McBurney, que es el clásico, ¿ya? El McBurney no es otra cosa que si nosotros trazamos, este es el abdomen, acá está el ombligo, ¿correcto? Uy, acá está el ombligo, acá está la espina, cariño, la espina ilíaca anterior, acá está, acá tenemos al ombligo. Si nosotros trazamos una línea y esa línea la separamos en tres, acá estaría el punto de McBurney, ¿ya? Entre una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, acá estaría, separado en tres, entre la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. Punto de McBurney, ojo, ¿ya? Entonces, cuando al paciente le van a palpar este punto, le va a ocasionar dolor. Se llama signo de McBurney, ojo. Luego tenemos también otro punto, que es importante, que vamos a utilizar acá la imagen. Cuando nosotros, acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior del otro lado, espina ilíaca anterosuperior del otro lado, trazamos una línea que une estos dos puntos, ojo. La unión de los dos tercios izquierdo con el tercio derecho también genera otro punto, que es el punto de Lanz, y también hay el signo de Lanz, ya con Z, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El signo de Robson. El signo de Robson consiste en presionar el abdomen en la parte izquierda del abdomen, y como los gases se van a mover del colon hacia la zona del apéndice, ocasiona dolor. Ese es el Robson, ¿correcto? El psoas consiste en que al paciente le vamos a hacer extender la pierna hacia atrás, la cadera hacia atrás, ¿correcto? Y esto le va a ocasionar dolor. El signo de Robson, recuerden que se presenta en qué tipo de apendicitis. Vamos a dibujar. En la apendicitis retrocecal, ¿ya? Ahí generalmente se va a presentar. Perdón, el signo de psoas, retrocecal. En cambio tenemos otro signo, que es el del obturador, que consiste al paciente hacerle flexionar la pierna y hacer una rotación interna. Y este signo del obturador se va a presentar en otro tipo de apendicitis, que es la apendicitis pélvica. O sea, cuando el apéndice se va a la zona pélvica, tenemos signo de obturador. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, bueno, vale recalcar que todo lo que le estoy diciendo es en relación a preguntas de exámenes que han venido, que pueden venir, ¿correcto? Y también una que otra cosita también útil para ustedes como alumnos, ¿ya? Y también para su vida diaria, para su alumnos. ¿Cuáles son los signos de peritonitis? ¿Por qué es importante saber cuáles son los signos de peritonitis? Porque peritonitis, ojo, peritonitis es igual a ¿qué? A cirugía. Cuando yo tengo signos peritoneales, ¿qué debo pensar inmediatamente en qué? En cirugía. Tanto para el examen como para su vida, ¿ya? ¿Y cuáles son los signos peritoneales? Tenemos básicamente tres y uno indirecto que les voy a decir ahora. ¿Cuáles son los tres? En primer lugar, el rebote. El rebote, que en apendicitis, ¿cómo se llama? Bloomberg, ¿verdad? Bloomberg o rebote, que es el dolor a la descompresión brusca del cuadrante inferior derecho, ¿ya? De la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Además, tenemos la percusión dolorosa, o sea, si percutimos al paciente en esa zona y le duele, también es otro signo peritoneal. Y el otro signo peritoneal es la rigidez muscular, la rigidez muscular, o abdomen en tabla también, ¿no? Abdomen en tabla, o sea que el paciente está, pero el abdomen contraído totalmente, y si tú lo tocas, se contrae inmediatamente, ¿ya? Se llama rigidez muscular, abdomen en tabla, ¿ya? Un cuarto signo sería básicamente la sensación aumentada de la piel, o sea que tú le soplas y le puede ocasionar dolor, pero eso es un dato de los libros, pero vamos a poner como cuarto signo, y eso quiero que les quede bien claro, que los signos de sepsis, ¿ya? Los signos de sepsis, que no es un signo peritoneal, pero que nos debe orientar en la pregunta. Estos tres sí son signos peritoneales. Los signos de sepsis, ¿como qué? Como que el paciente tenga, ¿qué? Fiebre, por ejemplo, aumento de temperatura, tenga PCR elevada, tenga leucocitosis, ¿ya?
Por eso son importantes. Por eso acá lo pusimos en rojito, acá yo lo puse en rojo, estos signos. El signo de Guiñao de Musi, es el rebote en cualquier parte del abdomen, ¿ya? Es el rebote en cualquier parte del abdomen, en el epigastrio, en fosa ilíaca izquierda, en cuadrante inferior izquierdo, en cualquier parte, pero es rebote. El rebote ubicado en el cuadrante en la fosa ilíaca derecha, ¿cómo se llamaba? Bloomberg, ¿ya? No se van a olvidar. En relación al laboratorio de los pacientes, recuerden que generalmente los pacientes no tienen leucocitosis en el primer día, pero sí, pasado un día o luego de 18 horas, generalmente, así dicen los libros, va a ser leucocitosis. Y hay que preocuparnos cuando es esta leucocitosis por encima de 18.000. Así te dice el Schwartz, así te dice los libros. Cosa que en realidad cualquier valor por encima de lo normal nos debe hacer llamar la atención, ¿verdad? Y la PCR también se va a aumentar, ojo, la PCR también se va a aumentar. Y el examen de orina yo puedo encontrar leucocituria, ojo, y no debo pensar en infección urinaria, sino que por continuidad el uréter se puede inflamar y puede originar una leucocituria, ¿ya? Leucocituria. O sea, leucocitos en la orina, ¿ya? Leucocitos en la orina. ¿Qué más debo saber? El score de Alvarado, ¿ya? El score de Alvarado es una ayuda. No es que el score de Alvarado nos va a decir, este es el diagnóstico, ¿ya? Es una ayuda diagnóstica. El score de Alvarado tiene síntomas, signos y laboratorio, ¿ya? Síntomas, signos y laboratorio. Un segundito. ¿Ya? En relación a los síntomas, es característico la migración del dolor, o sea, la cronología de Murphy, la anorexia, la náusea, el vómito, los signos, dolor en cuadrante inferior derecho, ¿verdad? El rebote, la elevación de la temperatura por encima de 38 grados centígrados, la leucocitosis y la desviación izquierda, ¿verdad? Sin embargo, ustedes deben darse cuenta que dos signos y un laboratorio tienen 2 puntos, como cuáles, como el dolor en cuadrante inferior derecho y la leucocitosis, motivo de pregunta. Además, deben darse cuenta que todas las puntuaciones suman ¿cuánto? 10, ¿ya? Entonces, cuando en la pregunta me digan, doctor Valverde, yo tengo, ¿sabe qué? En la pregunta viene que el paciente tiene un score de Alvarado de 10. ¿Qué debo hacer? Cuando el paciente tiene score Alvarado de 10, o sea, Alvarado de 10 puntos, ustedes inmediatamente tienen que marcarme apendicectomía, y tiene que ser laparoscópica, por cierto, ¿ya? Apendicectomía como clave, ¿ya? Si les viene 9, si les viene 8, si les viene 7, si les viene 6, le piden tomografía, ¿ya? Pero si les viene 10, inmediatamente, ¿qué debo marcar? Apendicectomía. ¿Por qué? Porque el valor de 10 incluye dentro de, para que sume 10, tendría que haber, ¿qué? Rebote. ¿Y rebote qué es? Un signo peritoneal. Y habíamos dicho que los signos peritoneales son igual a ¿qué? A cirugía, ¿ya? A cirugía. Entonces, si me viene 7, me viene 6, me viene 8, entonces, ¿qué debo yo marcar? Una tomografía, ¿correcto? Entonces, eso nos lleva a los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes para apendicitis aguda son importantes, ¿ya? La radiografía de abdomen y también la de tórax nos va a servir ¿para qué? Para descartar otras patologías, ¿ya? Descartar otras patologías. Además de descartar otras patologías, ¿para qué nos sirve? Para posiblemente en algunos casos ver un fecalito, ¿ya? Ver fecalitos libres. Sin embargo, los fecalitos solamente se presentan en el 10% de los pacientes en la placa. Ojo, en la placa. Solamente lo vamos a poder ver en el 10% de los pacientes. Sin embargo, el fecalito es patognomónico. Ojo, el fecalito es patognomónico de apendicitis, ¿ya? En la ecografía, ¿qué vamos a ver? Un apéndice dilatada de tamaño de más de 6 milímetros, posiblemente, como vemos acá, con líquido periapendicular, un aumento de la densidad, de la conicidad de la grasa periapendicular, ¿ya? Eso vamos a ver en la ecografía, ¿correcto? Pero la ecografía no es necesario pedirlas a todos los pacientes. La ecografía tiene importancia ¿en qué pacientes? En las mujeres en edad fértil. Y además, ¿en qué? En los niños. En ellos sí,
¿Por qué en mujeres? Porque obviamente tienen ovario, tienen útero, se puede haber un embarazo ectópico, un quiste de ovario pedículo torcido. En los niños podríamos encontrar una dentitis mesentérica y X o diagnósticos diferenciales, ¿ya? En un joven adulto, varón, adulto, joven, no, en ellos no es una ecografía, les va a confundir más que todo. Ojo. Si ustedes tienen confusión en un joven, en un ancianito, ¿qué deberían pedirle? Tomografía. La tomografía siempre, acuérdense, siempre que puedan, tómenle a un ancianito. Cuando sean internos, o si ya lo son, o perdón, los que van a ser internos porque estamos en el preinternado, y vean un paciente en la guardia con sospecha de apendicitis, ¿correcto? 60, 70 años, pídanle su tomografía. ¿Por qué? Porque en los ancianos hay que descartar, ¿qué? Cáncer. A veces un cáncer puede confundirse con una apendicitis en un anciano. Entonces, siempre una tomografía. Esta tomografía es con contraste, ¿ya? Con contraste, los libros dicen oral y endovenoso. Sin embargo, darle un contraste oral a un paciente en prequirúrgico es algo complicado. Entonces, basta con un contraste endovenoso, ¿ya? Con contraste endovenoso. Con contraste endovenoso, ¿ya? Ojo. Ahora, la tomografía además es el gol estándar. Ojo, si tienes dudas del diagnóstico de apendicitis, siempre solicitas una tomografía, ¿ya? Yo sé que nuestros maestros, pues mis maestros de la universidad, me decían que el diagnóstico de la apendicitis es clínico. Es clínico cuando hay signos peritoneales, ¿ya? Pero la tomografía te ayuda mucho cuando tienes duda, es el gol estándar. Es más, así tuvieses el diagnóstico, así me dijeras, si yo estoy en la guardia con mi interno y mi interno me dice, doctor Valverde, ¿sabe qué? Tengo mi paciente que me parece que es una apendicitis. Yo le examino al paciente y sí, me parece una apendicitis. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tómale su tomografía. ¿Será válido? Me pregunto. Pero si yo sé que es apendicitis, ¿para qué le voy a tomar su tomografía? Entonces, sí es válido también. ¿Por qué? Porque la misma tomografía te permite ubicar la localización del apéndice. O sea, con una tomografía tú podrías ver si el apéndice está pélvica, si está retrocecal, si está dirigida para un lugar caprichoso. Entonces, también te puede ayudar, si vas a hacer una cirugía abierta, te puede ayudar para a qué nivel hacer el corte. Si vas a hacer una cirugía laparoscópica, como que ya no tiene mucho sentido hacer una tomografía, ¿ya? Recuerden que la laparoscopía es el método quirúrgico, ya la cirugía abierta prácticamente pasó a la historia, pero si es que hubiese el caso, si que fuese el caso, sí nos ayudaría una tomografía antes de una cirugía abierta. ¿Para qué? Para planear el corte, como le estoy diciendo, ¿ya? Lo puedo hacer más arribita, más abajito, más hacia el lado, ya eso veremos. La resonancia magnética tiene importancia, claro que sí. ¿En qué pacientes? En las gestantes, porque en gestantes no le puedo tomar, ¿qué? No le puedo tomar una tomografía, porque es una radiación. Entonces, en ellos sí le puedo tomar, ¿qué? Una resonancia magnética para el diagnóstico de apendicitis, ¿ya? Entonces, ante la duda diagnóstica, tomografía. Así debe marcar en las preguntas. Tomografía, no marque tomografía, ¿ya? No marque en radiografía, no marque, no sé, lo que fuese. Tomografía es la duda diagnóstica, ¿ya? Ante la duda diagnóstica. Ojo. Entonces acá vemos un fecalito en una radiografía, en el 10% de los pacientes. Acá vemos otro fecalito, pero en una ecografía. El fecalito es estructura llena de dura, entonces genera una sombra acústica posterior, se llama esto en ecografía. No deja pasar las ondas del sonido y genera una sombra, ¿ya? Y acá vemos una tomografía donde se ve un fecalito también, ¿eh? Un fecalito, ojo, correcto, y también se va a ver la zona inflamada, pues. Apendicitis aguda en el diagnóstico diferencial, ¿ya? El diagnóstico diferencial en ambos sexos hay que pensar en adenitis mesentérica, ¿ya? Sobre todo en qué pensamos en adenitis mesentérica, en los... Uy, espérate. En los niños, ¿ya? En los niños. Recuerden que la adenitis mesentérica es un cuadro de dolor abdominal que no tiene signos peritoneales, pero que se encuentra antecedido por una infección respiratoria alta, ¿correcto? O una diarrea incluso. Entonces, una semana antes generalmente, así les van a poner en la pregunta, ¿ya? Y una semana antes tuvo esto y luego tuvo dolor. Pero ese dolor no es leve, es manejable, ¿ya? Y su tratamiento solamente es la observación, no es cirugía, ¿ya? La cólico nefrítico lo van a ver en otra especialidad, colicitis también lo vamos a ver después. La neumonía también puede simular, ojo, también una neumonía basal puede simular una
apendicitis, ¿ya? Duodenitis de enfermedad de Crohn, divertículo, bueno. En pacientes masculinos, orquiepidemitis, orquitis, torsión testicular pueden confundirnos en la pregunta, pero siempre que ustedes vean esto en la pregunta, ¿ya? Generalmente se va a acompañar de ¿qué? Y en la vida también ¿de qué? De dolor testicular, obviamente, y de irradiación del dolor de la zona de la fosa ilíaca derecha hacia ¿dónde? Hacia el testículo. Ya cuando les pongan dolor de fosa ilíaca derecha que se irradia testículo, piensen en alguna de estas patologías o en cálculos también, en litiasis ureteral. No vayan a pensar en apendicitis. Y si además le dicen que tiene hematuria, con mayor razón, ¿ya? Trastornos ginecológicos, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, quiste de ovario periculotorcido, quiste hemorrágico de ovario, el síndrome del medio mes, que ese sí tengo que explicarles yo, ¿correcto? Entonces, en el medio mes, al día 14 del periodo menstrual de la mujer, ¿qué pasa? El óvulo va a eclosionar, ¿verdad? El ovario. Entonces va a ocasionar un pequeño sangrado, y ese pequeño sangrado puede irritar la cavidad pélvica y ocasionar dolor al día 14 de la periodo menstrual, ¿correcto? ¿Qué más debemos saber? La apendicitis se complica, pues la apéndice se complica con apendicitis, pero a veces la apendicitis, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿correcto? Sobre todo en pacientes jóvenes, recién nos tocó operar un paciente con apendicitis a mi grupo, ¿ya? En pacientes jóvenes, como son jóvenes y fuertes, ¿ya? Así como ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pueden aguantar, su sistema inmunológico es fuerte, ¿ya? Entonces, podrían aguantar, entre comillas, una apendicitis. Y además, si toman antibióticos orales, analgésicos, podrían aguantar más. Entonces, podrían estar 4 a 5 días con apendicitis. Entonces, ya después del cuarto día, ya el organismo mismo comienza a controlar. Y el epiplon, dentro del abdomen tenemos una estructura que se llama epiplon. El epiplon va a acudir hacia la zona del apéndice. Acá tenemos la apéndice inflamada. Y acá tenemos el delantal del abdomen o epiplon, es un tejido más o menos graso que está colgando del colon transverso. Este epiplon, que está lleno de vasitos así, lo ve al apéndice que está inflamado, incluso tiene un huequito. ¿Qué hace? Va encima y lo aglomera, ¿ya? Y evita que la infección se disemine. Entonces trata de controlar, tu organismo trata de controlar la infección y forma un plastrón, ¿ya? Cuando tu organismo es muy fuerte, o tomaste, tal vez tuviste suerte, tomaste antibióticos y fue tu suerte, entonces esto se controló, ¿ya? Y en teoría te autocuraste de apendicitis. Pero a veces falla, ¿ya? Y esto dejó de controlarse y se comenzó a formar, ¿qué? Pus, más pus, más pus, más pus. Y dejó de ser un plastrón y se convirtió en ¿qué? En un absceso, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar. ¿Cómo diferenciamos? ¿Ambos tienen masa? Sí, porque en ambos ha venido el epiplon, las mismas asas de intestino delgado se han juntado ahí como una pelota. En ambos hay masa, ¿ya? En ambos hay masa. ¿Ambos tienen dolor? Sí, ambos tienen dolor. ¿Ambos tienen historia subaguda de apendicitis? Sí, generalmente 5 días de enfermedad, acá 5 a 7 días de enfermedad, ¿ya? El dolor en el plastrón es un dolor más manejable que en el absceso. En el absceso a veces hay signos peritoneales incluso, ¿ya? O sea, rebote, puede haber, ojo, ¿ya? Los signos de peritonitis en plastrón no se presentan, no se presentan. En cambio, en el absceso, ahí sí vamos a tener signos de peritonitis, empezando por los signos peritoneales, que son el rebote, que ya les había dicho. Además, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener fiebre. En la pregunta le van a poner así, con fiebre, con leucocitosis, con PCR elevado, paciente séptico, ¿ya? El diagnóstico de ambos se hace con tomografía, con contraste oral y endovenoso, ¿ya? Tomografía, acá sí con contraste oral y endovenoso, ¿ya? Correcto. En el tratamiento, el plastrón apendicular, clásicamente nos han dicho que el tratamiento es médico, ojo, médico, ¿ya? En cambio, en el absceso apendicular, y eso desde ahora en adelante, ustedes tienen que grabarse que todo absceso, ¿qué? Se drena. Y cuando está dentro del abdomen, ¿cómo es el drenaje? Vía percutánea. Entonces, el absceso se somete a drenaje
percutáneo. No es necesario, ojo, no es necesario someter a apendicectomía. Basta con el drenaje percutáneo. Muy importante, ¿ya? Y en el seguimiento en ambos pacientes se tiene que hacer una apendicectomía. ¿Por qué sale esto? Apendicectomía de intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos pacientes, en uno después del tratamiento médico y en otro después del drenaje percutáneo, tenemos que hacer apendicectomía de intervalo a las 8 a 12 semanas. Pregunta repetitiva de los simulacros y de los exámenes, ¿ya? Entonces, la diferencia básicamente entre ambos recae en ¿qué? En la fiebre, en la glucostosis, en la PCR elevada y en los signos peritoneales que se presentan en absceso apendicular, ¿ya? Y en el tratamiento, el absceso drenaje percutáneo. Hablando básicamente de apendicitis, ¿cuál es el mejor abordaje para la no complicada y para la complicada? No complicada quiere decir que no peritonitis y complicada quiere decir que hay peritonitis, ¿ya? El abordaje para ambos es laparoscópico, ¿ya? O sea, operarte por cirugía abierta, pues ya no, ¿no? Es más, yo ya no opero por cirugía abierta hace muchos años, ¿ya? Desde que salí de la residencia prácticamente, nunca me he operado con cirugía abierta, ¿ya? Abordaje tiene que ser laparoscópico, ¿ya? Tanto si hay pus como no hay pus, para ambos. El lavado de cavidad va a depender. Por ejemplo, en apendicitis no complicadas, como no hay pus, no hay peritonitis, el lavado no es necesario. En cambio, la apendicitis complicada va a depender, obviamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una apendicitis complicada, pero con peritonitis localizada, no es necesario el lavado. ¿Por qué? Porque si tú lavas, la pus que está localizada en un sitio la vas a dispersar por todo el abdomen y vas a complicar. Se puede generar abscesos posteriormente. Por eso no se lava, solamente se limpia con gasas. En cambio, en la peritonitis generalizada, o sea, cuando hay pus en toda la cavidad, ahí sí hay que lavar, porque hay pus en todos los sitios y hay que lavar bien hasta que salga clarito el líquido, ¿ya? El drenaje en no complicada obviamente no es necesario porque ni siquiera hay pus que vamos a drenar. Y en la apendicitis complicada el drenaje depende también. En peritonitis localizada sí hay que utilizar drenajes, ¿ya? Porque no se ha lavado, pero sí se pone un drenaje. Y en peritonitis generalizada los libros dicen que podría no lavarse, pero en la teoría, en la práctica, perdón, generalmente sí drenamos, perdón. Generalmente sí utilizamos drenajes, ¿ya? La antibiótico profilaxis. Para apendicitis no complicada, la antibiótico profilaxis sí debería darse, ¿ya? O sea, la supurativa, la congestiva, basta con antibiótico profilaxis, ¿ya? ¿Correcto? En cambio, la apendicitis complicada debería darse tratamiento de antibiótico profilaxis. No, debería darse, ¿qué? Una terapia antibiótica. Y acá no. ¿Cuál es la diferencia? La antibiótico profilaxis es darle antibiótico al paciente 1 hora o media hora antes de la incisión en la inducción anestésica, pero nunca por más de 24 horas, ¿ya? En cambio, en la terapia antibiótica por 7 a 10 días, ya esa es la diferencia, ¿ya? Por esto lo vamos a ver mejor en la otra clase de ISO, ¿ya? Entonces, esto es muy importante también. Apendicitis en casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales que ameritan atención? ¿Ya? En niños, acuérdense que los niños pueden tener apendicitis, pero la apendicitis puede ser más grave, es más grave, tienen peor pronóstico. Todos estos pacientes de acá, niños que están antes de ancianos, VIH, correcto, tienen peor pronóstico, Mujeres en edad fértil, no, ¿ya? ¿Correcto? En los niños es característico el dolor, siempre tiene que haber dolor, por eso lo que manda en niños, ¿qué es? El examen físico, eso es lo que manda, siempre el examen físico. ¿Por qué? Porque el niño no te va a decir, doctor, me dolió hace 4 horas en la zona epigástrica y ahora me suena en la fosa ilíaca derecha, no te va a decir. Entonces, lo principal es el examen físico. También podemos ver diarrea o estreñimiento en los niños, va a haber fiebre, va a haber complicaciones precoces, ¿correcto? Y el tratamiento es apendicectomía laparoscópica. En las gestantes, la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico también es la apendicitis.
más frecuente en el segundo trimestre. Hay dos signos, el signo de Alder, que es como un signo de McBurney en gestante, y el Bryan es como un Robson en gestante, ¿ya? ¿Correcto? Y la apendicectomía laparoscópica es la indicación, sobre todo en el segundo trimestre. ¿Por qué en el segundo trimestre? Porque el útero no es tan grande y el bebé ya está formado. Es el momento ideal para hacer apendicectomía laparoscópica. Y los otros 2 trimestres también. Siempre que se pueda, apendicectomía laparoscópica, incluso en los 3 trimestres. El problema era que en el primer trimestre se creía que el neumoperidoneo, o sea, ese gas que le metemos en la cavidad abdominal, el CO2 que metemos en la cavidad abdominal, podía ocasionar un efecto teratogénico sobre la embriogénesis. ¿Ya? Eso se creía, pero eso ya se descartó prácticamente. Y en el tercer trimestre se decía que pues el útero está muy grande, ¿cómo le va a hacer la laparoscopía? Pero si el útero te va a estorbar para una laparoscopía, créeme que también te va a estorbar para una cirugía abierta. Entonces, siempre que se pueda, apendicectomía laparoscópica, ¿ya? Pero idealmente, segundo trimestre. Ancianos. La sintomatología en los ancianos va a ser larvada, pero siempre va a haber dolor. Ojo. Va a ser más frecuente las complicaciones y siempre hay que pensar en cáncer. Por eso siempre hay que solicitarle su ¿qué? Su TAP, ¿ya? Apendicectomía laparoscópica es el tratamiento, obviamente, en todos los casos. En pacientes con VIH, ojo, la apendicitis es más frecuente que la población en general y más frecuente las complicaciones por un diagnóstico tardío, ¿correcto? Como los pacientes en un paciente con VIH, a veces la gente pues puede estigmatizar y puede pensar en cualquier otra cosa menos en una apendicitis, ¿ya? Entonces, en ellos las complicaciones son más frecuentes, ¿ya? Mujeres en edad fértil ofrece mayores ventajas que la laparoscopía, ¿ya? En las mujeres en edad fértil, generalmente, por ejemplo, en una guardia, tenemos 2 pacientes, mujer en edad fértil y un varón de 35 años. Y solamente tengo un equipo de laparoscopio. Ya no tengo, solamente a uno puedo operar con laparoscopía. ¿A quién elegiría? A la mujer en edad fértil. ¿Por qué elegiría a la mujer en edad fértil? Porque obviamente la mujer puede tener otros diagnósticos, como ya les había dicho, quiste a pedículo torcido, embarazo ectópico, absceso tubovárico y X diagnóstico. Por eso siempre se prefiere la laparoscopía en ellas, ¿ya? En relación a los tumores apendiculares, ¿qué debemos saber? ¿Cuál es el tumor más frecuente del apéndice? Si hablamos de tumores benignos, ¿ya? Benignos, tendríamos que mencionar al muco o al mucocele, ¿ya? Si hablamos de tumores malignos, ¿a quién tenemos? Al tumor carcinoide, que ahora se le conoce como tumor neuroendocrino, parte de los tumores neuroendocrinos, ojo, ¿ya? ¿Cuál es la ubicación más frecuente del tumor carcinoide? ¿Ya? La ubicación más frecuente del tumor carcinoide no es el apéndice, ¿ya? La ubicación más frecuente es el intestino delgado. Pero el intestino delgado en conjunto, no estoy hablando de ileum, duodeno, ni yeyuno, en conjunto. Del intestino delgado, la 50% generalmente está en el ileum, ¿ya? Luego en el intestino delgado tenemos el apéndice, ¿ya? Y luego del apéndice tenemos que el recto. Venía una pregunta en su especialidad donde estaban las 3 como clave. Ya, o sea, una pregunta que tenía las 3 en una misma clave, y esa era la respuesta, ¿ya? Pero si nos preguntaran cuál es el más frecuente, es intestino delgado, sin dudar, ¿ya? Pero no ileum, ojo, porque el apéndice es más que el ileum, ¿ya? Características micro y macroscópicas de los tumores apendiculares, ¿ya? En relación a las características micro y macroscópicas, ¿ya? Los tumores de tipo carcinoide son tumores amarillentos, ¿ya? Amarillentos. Así lo vamos a ver, ¿ya? En la pregunta nos van a poner tumor amarillento, ¿correcto? Ubicado en el apéndice. Así nos van a poner. Ojo, ¿ya? Bueno, ¿qué más debemos saber de los tumores carcinoides? El diagnóstico de tumor carcinoide es diagnóstico por AP, o sea, por anatomía patológica, ¿ya? Por anatomía patológica, ¿correcto? Y obviamente, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Mediante la operación. ¿Y por qué operaríamos a un tumor carcinoide? ¿Por qué? Porque dan apendicitis. Los tumores carcinoides, ¿qué nos dan? Nos dan apendicitis. Esa es su manifestación, la apendicitis, ¿ya? Por eso los operamos. Bueno, entonces,
¿qué deberíamos hacer con un tumor carcinoide? En primer lugar, si el tumor carcinoide tiene menos de 2 centímetros, no invade el meso del apéndice ni la base apendicular, ¿bastaría con qué? Con operarlo, con hacerle una apendicectomía. Con la apendicectomía, correcto, la laparoscópica. Pero si en la anatomía patológica de ese tumor carcinoide o a simple vista en la misma cirugía mide más de 2 centímetros, invade el meso y o la base apendicular, tengo que hacer ¿qué? Una hemicolectomía derecha. Hay que sacarle todo el colon derecho al paciente. ¿Por qué? Porque si tiene más de 2 centímetros, se invade el meso, correcto, por donde viene la arteria, o se invade la base, o sea, en la parte que conecta al colon, ¿correcto? Es muy probable que ese tumor ya no solamente se encuentre en el apéndice, también se encuentre en el colon y también se encuentre en los ganglios del colon. Por eso tiene que hacerse ¿qué? Una hemicolectomía derecha, o sea, sacarte todo el colon derecho con sus ganglios, con su meso, ¿ya? Ojo, por eso es, ¿ya? Bueno, en la anatomía patológica, además, el segundo tumor en frecuencia es el adenocarcinoma apendicular. El adenocarcinoma apendicular, si bien es cierto, es menos frecuente, tiene peor pronóstico, ¿ya? Tiene peor pronóstico, ojo, peor pronóstico, ¿correcto? Y su tratamiento también es la hemicolectomía derecha, ojo. El síndrome carcinoide no es igual que el tumor carcinoide. El síndrome carcinoide es la expresión del tumor carcinoide. Pero esta expresión solamente se va a dar cuando, ¿qué? Cuando tenemos metástasis hepática, ¿ya? Metástasis hepática, ¿correcto? Si no hay metástasis hepática en un tumor carcinoide de apéndice, no va a haber síndrome carcinoide. Este síndrome carcinoide se va a dar, ¿por qué? Porque la metástasis hepática del tumor carcinoide comienza a producir, ¿qué? Serotonina, ¿ya? Y esa serotonina va a dar los síntomas típicos. ¿Y cuál es el signo más frecuente? La rubefacción facial, ¿correcto? La rubefacción facial o flashing, ¿verdad? O sea, que el paciente se pone rojito, como tomate, ¿ya? También va a tener el paciente broncoespasmo, ¿correcto? Va a haber taquicardia, palpitaciones, todo eso es parte del síndrome carcinoide. ¿Cómo diagnostico síndrome carcinoide? ¿Qué va a pasar con esta serotonina? Se va a querer eliminar del cuerpo y se va a eliminar por la orina, pero no se elimina como serotonina, se elimina como ¿qué? Como ácido 5-hidroxiindol acético. Estas son las siglas. Ácido 5-hidroxiindol acético, ¿ya? Bueno, el tratamiento del síndrome carcinoide no es la cirugía. La cirugía es para el tumor carcinoide. Para el síndrome carcinoide su tratamiento está dado ¿por qué? Por antagonistas de la serotonina, o sea, derivados de octreotide. Por ahí a veces nos preguntan, doctor, ¿y hay síndrome carcinoide sin metástasis hepática? Sí hay síndrome carcinoide sin metástasis hepática, pero esto se presenta en tumores bronquiales, ¿ya? Cuando el tumor está en el bronquio, puede haber síndrome carcinoide sin metástasis hepática, ¿ya? Por si acaso pregunten, ya les digo.